Nací en 1947, año que se da como el del inicio de un nuevo tiempo, es decir, la Guerra Fría. Y desde luego crecí con el neoliberalismo, bueno, muchos pues. Y me toca alcanzar los comienzos de la crisis civilizatoria. Eh, y en México, o sea, soy mexicano, ¿no? Nací en la Ciudad de México. Y eso significa también eh, que me toca aparecer justo cuando, casi justo cuando inicia la dictadura perfecta, que, que sigue eh, con que se consolida la revolución después de, después del cardenismo. O sea, no haré más aclaraciones, ¿no? De momento. Aunque eh, mm, en los últimos 15 años he escrito eh, con constancia una serie de blogs eh, que hablan de muy distintos temas y que pueden tomarse junto con otras cosas que hice antes, con una suerte de, digamos, memoria de mis tiempos, lo cual es un poco falso porque hablo también, eh, bueno, me explicaré enseguida. Eh, y son los tiempos de mi ciudad, mi país, el mundo, eh, y mis entornos eh, míos si quieren, o lo que se puede ver a través mío, digamos, ¿no? Más bien. Y hay en ellos, eh, entre las cosas que hice, eh, la que quizás más tiempo me llevó y más me emocionó y más me todo, es el origen de lo que llamamos modernidad, eh, occidente, globalización, etcétera. Es decir, la conquista de América y el paralelo semivasamiento del África negra por la esclavitud, eh, por la esclavitud de hombres y mujeres y niños y niñas enviados hacia ese continente. Grabé antes una serie de videos, lo que pasa es que fueron muy desordenados, pero algunos creo que están bastante bien, entonces los recuperaré. Pero intento encontrar ahora una forma más ordenada de contar. Bien, pero bueno, para, para que sean variados, hay que tomarme como quien soy. Yo digo que eh, tengo dos personalidades contiguas, ¿no? El idiota y el mero. Luego las explicaré. Y bueno, el mero por merolico, ¿no? Merolico era una suerte de merolico por identificarme con una suerte de pícaro que no hace daño a nadie, ¿no? Simpático que no hace daño a nadie. Entonces, bueno, prometo que habrá humor. Y que si alguien quiere profundizar en lo que digan estas cosas, pues que se dirija, ¿no? A esos cuadernos, que son blogs, ¿no? Eh, una, casi una decena a esa altura. En uno de los videos que debo recuperar hay una explicación, una buena explicación me parece, a lo que es la noción de, de patria, de, de patria más que nada, más que de nacionalidad, de patria. Y cómo esta se ensancha y se estrecha para cada quien según las circunstancias. Bueno, no sé si qué tanto estaré repitiendo eso, pero diré, yo nací en la Ciudad de México y nací mexicano. Mexicano a pesar
de que esta era una noción que no estaba eh, arraigada en el conjunto de la población del país, ni con mucho. Vería cómo esto se irá consolidando con el tiempo, e incluso creo que no terminó de hacerse buena sino hasta que los movimientos sociales durante los años 70 y 80 pusieron en relación profunda a campos y ciudades. Sí. Bueno, y nazco mexicano a pesar de que soy hijo de exiliados eh, de la República Española. Y puedo ver entre ellos mismos, entre mi propia familia, un fenómeno eh, de alguna manera parecido. Y esto ya empieza a ser raro porque la noción de patria empiezan a crearla en el siglo justamente eh, tras la conquista o acompañando la conquista de América. Empieza a formarse allí esa. Pero yo veo vinieron mis padres, mis abuelos, mis tíos, todos vinieron, ¿no? Pues si no se los mataban allá. Y, y por ejemplo, bueno, el caso más claro era mi abuela, ¿no? Mi abuela era, jamás salió de su pueblo, literalmente jamás salió de su pueblo, que era una pequeña aldea. Eh, Era una pequeña aldea. Y ella salía allí a los 70 y tantos años y miraba por ejemplo los malecones eh, como, como si mirara, no sé, y recordaba con esos las tierras muy verdes, ¿no? Entre las cuales había crecido. Y todos los años abría los colchones para cambiarle la borra o lo que, no me acuerdo, que la lana que llevaban dentro. Y literalmente no había salido, ¿no? Bueno, tenía la vez más, la vez que la vi más encendida fue cuando íbamos por una carretera y empezó a gritarle a un burro que venía en sentido contrario, porque el burro en lugar de venir a contra, eh, en el sentido propiamente contrario, eh, caminaba en la misma dirección que nosotros, y eso no hacen los burros, no, porque los pueden atropellar, no, el burro tiene que ir mirando. Bueno, fue la vez que la vi más encendida a mi abuela. Mi madre, su hija, mmm, creo que no fue española, sino hasta 1931, es decir, tenía para entonces 14 años cuando llegó la República. Y hasta ese momento me queda claro, ella era una eh, asturiana, si acaso, es decir, Asturias es una provincia de España, ¿no? Del norte de España, y era una asturiana, si acaso. Más bien, ella era una, una natural de una cuenca minera, o si se quiere, de dos cuencas mineras que convergen allí, de un mundo minero, que era muy distinto ese mundo al del conjunto de esa provincia. No creo que se considerara asturiana, o que hubiera hablado, ¿no? O que hubiera, a pesar de que sí era una mujer que estudió una carrera comercial, que era lo que se podía entonces, y que era muy viva, y que su abuelo era un dirigente minero nacional. Bueno, era un líder minero peculiarísimo sindicato, eh, de su peculiarísimo sindicato, eh, pero que era un sindicato local. Aunque el abuelo había descubierto en, en 1917, es decir, cuando ya tenía 29 años, ni más ni menos, no, cuando tenía 25 años, perdón, había descubierto
se había descubierto español, creo, porque en ese momento participa y muy activamente en la huelga general que lanza los sindicatos del país. Mi padre, por su parte, sí debió haber sido muy tempranamente, porque viniendo de una familia muy popular también, era, era de la capital provincial y allí había recibido, de no sé muy bien, muy claramente de qué manera, había recibido educación con los jesuitas y obviamente estos le habían transmitido información de este tipo. Pero su padre y su madre y su, su hermana, cuando vinieron a vivir a México, realmente no podían ser más que asturianos. No creo que tuvieran, fueron a lo mejor adquiriendo en el abandono de sus lugares, fueron adquiriendo la noción de que eran una cosa llamada españoles. Bueno, con eso eh, eh, ejemplifico, ¿no? El tema. Y yo era un mexicano porque estaba en, en, la, en la gran ciudad, ¿no? La ciudad capital de este país, que donde el sistema educativo estaba más desarrollado que en cualquier otra parte. Y por lo tanto, pues ya cantábamos el himno nacional en los lunes en la escuela y se nos enseñaba, ¿no? Esta cosa. Pero era un tiempo en que, no me cansaré de repetir, en 1940 casi el 80% de la población de estas tierras estaba en los campos, y indígenas y no indígenas, y se precipitaron masivamente, se trasladarían masivamente hasta que se invirtiera por completo esa relación eh, eh, urbe-mundo rural, eh, hasta quedar casi el 80% en la ciudad, en las ciudades. Y esos hombres y mujeres, como me consta, por mi relación temprana, muy temprana, con algunos de ellos, ¿no? eh, que eran albañiles y, bueno, las sin eufemismos sirvientas que, que trabajaron en mis casas, eh, difícilmente podían sentirse mexicanos. Yo sí, porque no me quedaba de otra, y aparte porque sentía la necesidad de tener raíces en estas tierras, ¿no? No las tenía y tenía que tener raíces. eh, Aunque no era un proceso, iba a una escuela del exilio español y no necesariamente el resto de mis compañeros, o la mayoría de mis compañeros, o un porcentaje, quién sabe cuál, de mis compañeros y compañeras, eh, tenían esta urgencia, ¿no? De sentirse mexicanos, esta búsqueda de raíces. A algunos se les preguntaba, ¿y tú de dónde eres? Y dice, yo catalán. Y dices, no, no más que es, güey, si naciste en la colonia obrera, pongamos, ¿no? Entonces por ahí digo que me abracé a la suave, suave patria para, para escupirla luego, ¿no? La suave patria era un concepto nacido eh, con las fiestas del centenario de la culminación de la independencia, eh, al fin de la revolución en 1921, en que se convoca un certamen y eh, con, se convoca un certamen con todo el propósito de crear una noción de, de eso, ¿no? De patria. El proceso de desarrollo del Estado Nacional iba paralelo, pero iba más rápido. Eh, y allí hay quien gana el concurso de poesía. Es una muy buena poesía, es un muy buen poema de un gran, de un gran poeta. Lo
López Velarde, pero que era un hombre un provinciano de la zona del Bajío mexicana y que conocía muy poco del país y sin embargo hizo eh, esto que este canto nacional, ¿no? A la suave patria de la cual no conocía nada. Se descararía la intención eh, oculta allí en quien dirigió las fiestas de la independencia cuando para los años 40 se escribía un poema que luego nosotros repetiríamos para los años 40 y repetiríamos en la escuela, ¿no? Que es México creo en ti. Era muy balcón ese poema porque decía México creo en ti porque si así no fuera la sangre eh, de mis venas se la haría y cosas por el estilo. Es decir, tengo que creer aunque no te materialices, ¿no? Porque necesito creer. Pues no, yo necesitaba creer, a mí sí me la pegó cachísimo. Cuando conocía absolutamente nada de México, lo que conocí de México, alguien de una de clase media como yo, era pues las carreteras, ¿no? Las ciudades, bueno, en mi caso de trópico, sobre todo, eh, pues a las que íbamos de vacaciones, ¿no? O nos de vacaciones y algo más. Eh, y las carreteras, como bien saben, o sea, las carreteras de tiempos prehispánicos y incluso coloniales iban siguiendo las lógicas de, de, la población y de la producción de carácter regional, ¿no? Pero ya para el siglo XX, eh, continuando lo que había iniciado el porfiriato, lo que habían eran carreteras que tenían que dirigirse lo más directamente posible a las zonas productivas, particularmente de, de productos eh, de exportación. Eh, Pueden ser industriales o pueden ser agrícolas. Y esas carreteras pasaban por ningún... No, no se veía ni madre, o sea, piensan incluso ahora la, la autopista a Cuernavaca. Bueno, ustedes no encuentran la autopista a Cuernavaca más que dos poblaciones de... Eh, pues dos, si acaso una, ¿no? Digamos, Tres Marías, que es un pueblo carretero creado por, pues para que uno se siente allí, desayune y demás, ¿no? Pero no hay nada más. Eh, y esto siguió el trazo, esa, no tanto la autopista, sino el viejo, el camino que se llamaba para entonces ya Camino Viejo o Cuernavaca, seguía el trazo que habían creado las compañías estadounidenses para extraer de justamente de esa zona de Morelos, del para entonces estado de Morelos, bueno, de hace rato estado de Morelos, para extraer la, sobre todo la caña de azúcar, ¿no? En que se había convertido un gran productor. Desde luego les venía valiendo gorros lo demás. Y en cambio, si uno va todavía hoy, por, todavía hoy, creo, sí, si se va a ese estado, por Milpa Alta, va a encontrar uno poblaciones, va a encontrar otro tipo de lógica, ¿no? Distinta. Otro tanto se puede decir de la autopista México-Querétaro, que no atraviesa nada. Eh, o sea, para encontrar la primera población se tardan, son 100 kilómetros, creo, a, ahí, ahora no me acuerdo cómo se llama esa población, perdón, pero no, uno va atravesando en todos los casos campos y campos, además campos que
por el tipo de agricultura mexicana y de ocupación de la tierra en México, eh, parecen vacíos, ¿no? Solo a ratitos se ven eh, sembradíos, eh, porque están, va avanzando, las carreteras van avanzando lejos de la lógica eh, local. Pues un viajero, eh, bueno, como uno, ¿no? Un turista que iba como niño turista. No, pues no entendía nada, ¿no? O sea, no veía nada, que iba a aprender. Podía aventarse 500 kilómetros. Era algo distinto, sí, el viaje a, al puerto de Veracruz. Eh, Sobre todo por donde al principio era más frecuente, pero por los dos lados, que era por Orizaba, cruzando mil cumbres, ¿no? Eh, pero también por Jalapa. Iba uno topando pues, por allí, por lo menos poblaciones grandes, ¿no? Sí, bueno, atravesaba ya pues, más ni menos que Puebla, pero bueno, la autopista a Puebla también pues no atravesaba nada, ¿no? Este, Véanla ustedes, o sea, son también pueblos carreteros, ¿no? Y en cambio se iban por las carreteras viejas, por los caminos, por las carreteras viejas, carreteras porque para carretas, ¿no? Quiero decir, pues se encuentra uno con una cantidad de poblaciones interesantes, importantes y tal, pero por la carretera nada. Pero luego empezaba a hallarse con, bueno, con grandes ciudades, eran ciudades ciertamente, ¿no? Orizaba, Córdoba y así. Y por Jalapa, bueno, Jalapa, etcétera. A nivel mundial estábamos viviendo un doble proceso. Uno era los efectos, los terribles efectos de alguna manera mal llamada Segunda Guerra Mundial, porque era una guerra que se había producido entre potencias europeas, nada más, pero porque eran, controlaban al mundo en un proceso iniciado en 1492. Y por otro lado, era el surgimiento, o bien el surgimiento o la continuidad en la Unión Soviética de un modelo de desarrollo económico harto discutible, muy discutible, perdón, pero que bueno, que había hecho a costa de mucha sangre, eh, y le está hablando a alguien que eh, es un, digamos, está formado en el espíritu de la revolución, pero bueno, el señor Stalin le dio unos golpetazos a eso terribles, ¿no? Eh, Sin embargo, se habían conseguido avances que no había en otros países, ¿no? Y en Occidente, y en el área de influencia de Occidente, o sea, el mundo entero, eh, iniciaron fue el inicio del Estado benefactor. Y ahí crecimos en ese periodo eh, generaciones muy afortunadas, ¿no? El Estado benefactor eh, no es que no se haya traído, porque eso fueron conquistas populares, no es que no se haya traído la seguridad social y tal, ¿no? Sino, pero sí la había extendido y la medicina había progresado enormemente, etcétera. Entonces, en México, por ejemplo, vivimos una etapa prácticamente de pleno empleo, porque nosotros entramos también simultáneamente aprovechando la Segunda Guerra Mundial a un modelo de sustitución de importaciones y a una industrialización a marchas forzadas que nos iba a permitir un gran salto en términos demográficos y
el desarrollo de conquistas que se habían hecho sobre todo durante el cardenismo. Y aquí insisto para decir cardenismo y no solo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Eh, en términos, bueno, de salud eh, y otros, ¿no? Ya digo, y pleno empleo, ¿no? Prácticamente. Este modelo podría conservarse hasta económicamente hasta 1968 aproximadamente, eh, que es cuando el país empieza a ser deficitario después de muchísimas décadas de maíz, de nuestro primer básico. Y eso ya es la muestra de que el modelo económicamente está en decadencia. Bueno, y simultáneamente lo está también en términos sociales y políticos, ¿no? Por, por la represión al movimiento estudiantil, que ya se había anunciado con el movimiento médico de 1964-65, porque hay otro sector privilegiado por, por la familia revolucionaria, los médicos, ni más ni menos, ¿no? Habían sido reprimidos con severidad. Pero bueno, el movimiento estudiantil 68 fue, eh, fue el momento cumbre, ¿no?, de ese proceso, a partir del cual viene el nacimiento de una etapa en que creíamos que que podíamos deshacernos de de la herencia maldita de la de una revolución triunfante, que estuvo en manos, o sea, el triunfo estuvo en manos del sector eh, del sector conservador de esa revolución, que había dado fin a los ejércitos populares. Realmente, puta madre, qué acumulación de, de derrotas, de grandes utopías, ¿no? Volvían, ¿no?, tras 1968, y así intentarían sobrevivir. Y para los 80 ya sabían que, bueno, podían seguir esperando, ¿no? Podían seguir madurando, pero no, el camino iba a ser muy difícil, justamente porque se impondría el modelo neoliberal en esos años, ¿no? Y por eso 1988 significó la decisión de una parte del PRI, el sector nacionalista, digamos, nacionalista revolucionario, como se llama a sí mismo, herencia del cardenismo, digamos, y triunfaría en las elecciones de 88. Eh, Habría un fraude, bueno, no fraude, y ahí iniciaría otro proceso. Mientras el año para el mundo es, sí, justamente 1982, en que la cumbre de Cancún lanza ya el modelo liberal como modelo, ¿no?, eh, en el mundo. Y pronto, con el fin de, del, 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 del muro eh, del bloque soviético, se vendía abajo, eh, podía avanzar libremente, ¿no?, ese modelo. Bueno, no voy a insistir más sobre el tema, simplemente es una manera de presentar esto, ¿no? A ver cómo nos va esta vez.